Bien, hermanos, el Salmo 10 es una continuación del Salmo anterior, el Salmo 9. Y en este Salmo se pone en manifiesto el tema del juicio a favor de los débiles y el castigo, por otro lado, de la gente malvada que el Señor habrá de dar cuando venga a juzgar a la tierra. Este Salmo contiene algunas amonestaciones de carácter social, de carácter práctico. Y es importante tener en cuenta que hay varios salmos que nos vamos a encontrar muy parecidos al que vamos a estudiar el día de hoy. Este, a mi entender, es un salmo muy personal y privado, que tal vez usted ha tenido la oportunidad de leer en momentos difíciles, oscuros, donde se siente solo, donde no es muy sencillo experimentar la presencia de Dios. Y cuando normalmente un cristiano está en esas situaciones, en esas circunstancias, se hace una pregunta: ¿por qué? ¿Por qué estoy enfrentando esa dificultad? ¿Por qué estoy enfrentando esta circunstancia adversa? Y hoy quisiera que cambiáramos esa pregunta y nos cuestionemos y nos preguntemos mejor: ¿qué debo hacer en tiempos difíciles? Lo primero, en tiempos de dificultad, revisemos nuestra actitud. Lean el versículo 1, por favor, del Salmo 10. 1, 2, 3. Fíjese cómo empieza el versículo 1. ¿Por qué? El salmista está haciendo una pregunta que también nosotros muy comúnmente en dificultad hacemos. ¿Por qué? Y le pregunta: ¿por qué permaneces tan distante? ¿Por qué te escondes cuando estoy en apuros? Comienza este salmo, lo puede ver ahí en la pantalla, haciendo una pregunta universal, que sin duda todos los que estamos aquí le hemos hecho a Dios por lo menos una vez. ¿Por qué? Es una pregunta común en tiempos difíciles y para la que generalmente le debo decir, no obtendremos una respuesta. Normalmente cuando las cosas van bien, usted y yo asumimos que Dios está con nosotros, porque estamos teniendo éxito, porque las cosas están acomodadas, están en orden, pero debemos recordar que también Dios está con nosotros cuando hay situaciones difíciles. No es un Dios que nos abandona y nos deja a la deriva y nos deja solos para enfrentar esas circunstancias. Dios, hermanos, recuérdelo. Y si está tomando nota, sería bueno que apunte esto: Dios no cambia su posición dependiendo de nuestras circunstancias. Él siempre está con nosotros, sin importar si hay circunstancias buenas y favorables o hay situaciones de adversidad y de dificultad. El salmista aquí se siente como cualquiera de nosotros, solo, abandonado, desamparado por Dios, a tal grado que hasta afirma que Dios pareciera que se escondió de él. En otras palabras, el salmista siente como si Dios se hubiera vuelto invisible, como si hubiera desaparecido de su lado y lo dejó solo enfrentando esa serie de dificultades. Cuando usted y yo enfrentamos situaciones adversas, es necesario revisar nuestra actitud, porque tal vez estamos siendo gobernados por las emociones, por los sentimientos, y es por eso por lo que tal vez usted y yo nos sentimos solos, desprotegidos, abandonados, aún sabiendo que Dios está presente. Así que cuando usted enfrente adversidades, no permita que esas circunstancias difíciles le hagan tomar una actitud de enojo, una actitud de reproche hacia Dios, porque pareciera indicarnos el comienzo de este versículo que el salmista estaba ya algo furioso, algo enojado, estaba descontento y por eso le está reclamando en cierto sentido al Señor: ¿por qué? ¿Por qué estás lejos? ¿Por qué te escondes? Pero vamos a ver cómo el versículo va avanzando y hay un cambio en su actitud. ¿Por qué? Porque el salmista en tiempos de dificultad revisó su actitud. Si queremos nosotros saber qué debemos hacer, es revisar nuestra actitud, lo primero que nos menciona el Salmo. Lo segundo, en tiempos de dificultad, revisemos nuestras acciones. Vamos a ir leyendo los versículos del 2 al 13, así que pues prepárese para leer porque es la porción más larga.
versículos del 2 al 13. Si está ahí en la pantalla, ahí nos van a ir guiando. ¿Sale? 1, 2, 3. Ok, ¿qué vemos en toda esta descripción, hermanos? Una serie de acciones que la gente malvada hace pensando que Dios no habrá de intervenir, pensando que Dios no va a tocar sus vidas, sin reconocer y darse cuenta que el Señor en algún momento habrá de juzgar todas y cada una de nuestras acciones. En esta sección el Salmo nos da una descripción de acciones negativas que las personas malvadas hacen, y nos dice también aquí, hacen esas acciones porque no tienen a Dios en su corazón. Y la cuestión es que cuando enfrentamos dificultades, muchas veces usted y yo a veces llegamos a considerar imitar esas mismas acciones, en lugar de corregir nuestro actuar, porque a lo mejor puede ser no que el Señor nos esté castigando, sino que nuestras acciones que estamos pasando y las circunstancias difíciles sean consecuencia de nuestros propios actos. El Salmo nos dice aquí estas descripciones de acciones que la gente malvada hace, pero nos dice, esos que hacen esas acciones lo hacen porque no tienen a Dios. Se entiende, ¿verdad?, por lógica, que los que tenemos a Dios no debemos imitar esas actitudes, no debemos practicar esas acciones. Pero la cuestión es que a veces pensamos que las dificultades, tanto a usted como a mí, nos dan permiso de actuar de una forma ajena a la que la palabra del Señor nos muestra, de una manera muy clara. Pero hermanos, no cometamos el error de querer justificar nuestras acciones, nuestro actuar por las circunstancias que vivimos. No porque usted esté enfrentando dificultades puede tratar a otros de una manera equivocada. No porque usted esté enfrentando una situación complicada en su trabajo, quiere decir que tiene que llegar a su casa a desquitarse. Como dice ese refrán, ¿verdad? No busco quién me la hizo, sino quién. Ya ve que sí se lo sabe. Porque muchas veces en las dificultades no revisamos nuestras acciones y actuamos con enojo. Dice aquí una descripción, a lo mejor en cierto sentido pues como poema, porque a final de cuentas es un salmo, pero yo quiero mencionarla con palabras claras. ¿Cuáles son esas acciones? Son varias las características que el salmista observa y las que enumera en la actitud o en las acciones de los malvados. Actuar con una forma abusiva, actuar de una manera presuntuosa, actuar con orgullo, actuar con indiferencia, actuar con un lenguaje soez, actuar con desprecio. Cuando hacemos eso, estamos cayendo en todas estas acciones que la gente malvada, que no conoce a Dios, realiza a diario. Así que cuando usted enfrente una dificultad, revise sus acciones. No crea que porque está en una situación complicada, tiene un pase libre, ¿verdad?, para hacer y deshacer sin importar las consecuencias.
el salmista nos dice, en tiempos de dificultad revisemos nuestras acciones. Lo tercero que hay que revisar en esos momentos difíciles, nuestro amparo. En tiempos de dificultad revisemos nuestro amparo. El versículo 14 al 16 nos dice lo siguiente: pero tú ves los problemas y el dolor que causan, lo tomas en cuenta y los castigas. Los indefensos depositan su confianza en ti. Tú defiendes a los huérfanos. Quiébrale los brazos a esta gente malvada y perversa. Persíguelos hasta destruir al último de ellos. El Señor es Rey por siempre y para siempre. Las naciones paganas desaparecerán de la tierra. Lo tercero que usted y yo debemos examinar y revisar a conciencia y con mucho tiempo es nuestro amparo. Porque a veces las dificultades nos van a revelar que usted y yo estamos buscando protección en cosas terrenales, en personas que nos rodean, en cosas materiales como el dinero, la casa, el trabajo mismo. Pero cuando estamos en dificultades, notamos que esas cosas, aun y cuando pueden brindarnos cierta, entre comillas, seguridad, no pueden ser nuestro amparo. Nuestro amparo debe de ser el Señor. Nuestro amparo y protección debe de ser Dios mismo. Cuando enfrentamos dificultades debemos revisar que el que nos cuida sea nuestro Dios. Porque si estamos enfrentando dificultades y no nos está cuidando Dios, entonces estamos en peligro, estamos en problemas. Pero si usted y yo, enfrentando circunstancias difíciles, observamos y revisamos que Dios nos cuida, podemos estar seguros, podemos estar confiados, porque Dios, el Señor de la tierra, de los cielos y de todo lo que hay, está cuidando nuestra vida. Así que, mis hermanos, notemos que el salmista, en medio de estas circunstancias difíciles que enfrenta, está tranquilo, está confiado, porque sabe que aún por encima de las acciones de los malvados, el Señor está guardando su vida. Y no sé si usted esté de acuerdo conmigo, pero no hay nada, hermanos, más pacificador que saber que el Señor, el Dios que gobierna en todo el mundo, está cuidando nuestra vida, está cuidando nuestro entrar y nuestro salir. Así que si estamos nosotros enfrentando alguna dificultad, revisemos que el Señor esté siendo nuestro amparo, que Él esté siendo nuestro lugar seguro. Note cómo el salmista empieza a cambiar su actitud con la que comienza, porque empieza con preocupación, pero recuerda en esos momentos que el Señor es Rey por siempre y lo declara. Dice, el Señor es Rey por siempre y para siempre, y cuando hace esa declaración, empieza él a tener paz, empieza a tener tranquilidad en medio de las dificultades. Así que, mis hermanos, debemos nosotros también tomarnos un tiempo, si está enfrentando alguna circunstancia difícil o en el futuro enfrente a alguna circunstancia adversa, revise quién es su amparo. Las dificultades con Dios, mis hermanos, siempre se viven diferente. ¿Está de acuerdo conmigo? Siempre se viven distintas las dificultades, sea una prueba, sea una enfermedad, sea escasez, sea alguna dificultad, sea incluso la misma muerte. Si está el Señor con nosotros, se experimenta de una manera diferente. Se experimenta con propósito y además con paz, porque Dios nos da abrigo y seguridad. Y lo último que quiero yo mostrarles que hay que revisar también en los versículos 17 y 18. Dice estos dos versículos: Señor, tú conoces las esperanzas de los indefensos. Ciertamente escucharás sus clamores y los consolarás. Harás justicia a los huérfanos y a los oprimidos, para que ya no les aterre un simple mortal. En tiempos de dificultad revisemos también nuestros anhelos. Revisemos también nuestros anhelos. Cuando comenzó el Salmo, el autor se sintió abandonado, se sintió solo y sentía que Dios estaba lejos de él, que lo había abandonado. Pero en estos versículos con los que termina el Salmo 10, observamos un cambio. Hay un contraste. Ahora el salmista ya no habla con preocupación, habla con confianza, habla con fe. ¿Qué fue lo que cambió, hermanos? ¿Cuál es la situación que se contrasta entre el inicio del Salmo y el final de este Salmo? ¿Por qué su perspectiva cambió después
de quejarse y después de dar un monólogo sobre lo que hacen los malvados. ¿Por qué surge este cambio en su actitud? Porque revisó sus anhelos. Y en lugar de anhelar venganza y en lugar de anhelar justicia, descansó en que Dios en su momento, a su tiempo y a su manera habría de hacer y de impartir un juicio justo para los malvados. Descansó en el Señor. Dejó a Dios la decisión de hacer justicia cuando, cómo Él lo quiera hacer. Así que cuando Dios, hermanos, decida actuar en nuestra vida para quitar alguna adversidad, usted y yo debemos revisar también nuestros anhelos. Porque a veces el Señor responde a nuestra oración, responde a nuestra petición, pero nosotros queremos que haga más. Cuidado, porque a lo mejor estamos anhelando cosas que están desenfocadas de nuestro Dios. El salmista lo entendió y comprendió al final y revisó sus anhelos y pudo descansar sabiendo que el Señor habría de hacer justicia. Porque acuérdese que de Dios nadie se escapa. Él hace justicia y es una justicia y un juicio perfecto para todos aquellos que lo merecen. Termino diciéndole que el Salmo, como podemos ver, comienza en el versículo 1 en un estado de duda, con conflicto, pero termina con seguridad, recordando la naturaleza de Dios, recordando las promesas del Señor. Así que, hermanos, si estamos pasando un tiempo de dificultad, es solamente cuestión de tiempo para que el Señor produzca un cambio en usted y en mí. Solamente basta que esperemos, que seamos pacientes. Es solo cuestión del tiempo para que el Señor obre de una manera asombrosa. Pero mientras eso sucede, usted y yo tenemos algunas áreas que debemos examinar y que el día de hoy se las he compartido. Examinemos en esos momentos de dificultad nuestra actitud. Examinemos nuestras acciones. Examinemos nuestro amparo y examinemos también nuestros anhelos. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando usted y yo nos examinamos y nos enfocamos en las cosas del Señor y seguimos su voz, seremos como los humildes que se menciona al final de este salmo. Así que si usted y yo queremos encontrar paz para los tiempos difíciles, reconozcamos, en el mundo no la vamos a encontrar, porque el mundo no puede dar esa paz, porque esa paz solamente Dios es quien la puede conceder. Así que, hermanos, encontremos en el Señor, quien es bondadoso y quien siempre escucha el clamor de los afligidos, nuestro descanso y nuestra paz para los tiempos difíciles. Yo quiero invitarle a que ahí donde usted está pueda orar, ponerse en manos de Dios y pedirle al Señor que le ayude a revisar estas áreas. 4 áreas hemos visto. Y si usted se da cuenta que en alguna de esas no está conforme a la voluntad de Dios, le recomiendo que lo más pronto posible haga un cambio, haga un ajuste para que pueda disfrutar de las bendiciones y del cuidado de Dios en su vida. Señor, gracias porque nos hablas a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos muestras que hay algunas acciones que nosotros debemos llevar a la práctica en medio de las dificultades. Ayúdanos, Señor, a revisar nuestra actitud, a no estar actuando con enojo, a no ser gente que está reclamando, Señor, por los designios que tú has decidido realizar, Señor. Ayúdanos, Padre, también a revisar nuestras acciones, que no caigamos en ninguna de esas acciones que los malvados hacen, porque, Señor, nosotros ya te conocemos. Ayúdanos, Padre, también a revisar nuestro amparo, que estemos dependiendo y protegidos por ti, Señor, que no busquemos que otra gente o alguna otra cosa material nos brinde la seguridad que solamente tú nos puedes dar. Y, Señor, también ayúdanos a revisar nuestros anhelos. Te pedimos, Señor, que podamos descansar sabiendo que tú habrás de hacer justicia y tú habrás de cobrar venganza, Señor, porque eso lo dice tu palabra y nosotros lo creemos. Te pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.